Hoy, marzo 27, estaremos leyendo los capítulos del 21 al 23 del libro de Primera de Samuel. Y comenzamos con David huye de Saúl. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un asunto y me dijo: Nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. David respondió al sacerdote y le dijo: En verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿No tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada en mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: La espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay ninguna sino esa. Y dijo David: Ninguna como esa, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: He aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: No te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: Oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí,
ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat al filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: Oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: Heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿Y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: Sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: Volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: Yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl: Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Capítulo 23. Dieron aviso a David diciendo: He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió. Dijo: Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila, y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: Trae el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo?
Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad, pues, e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura. Y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Jamalecot, que significa peña de las divisiones. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Hasta aquí terminamos el capítulo 23 del día de hoy. Y podemos ver en estos capítulos, en el capítulo 21 donde nos dice que David comienza a huir de Saúl y llega con el sacerdote Ahimelech pidiéndole si tenía una lanza porque él no había agarrado armas. Y nos comenta la historia que Ahimelech la única arma que tenía era la espada de Goliat el filisteo al que David había vencido en el valle de Ela. Nos dice la palabra que David le responde, le dice que no hay ninguna arma como esta que se la diera. Yo me imagino que al momento que David recibe esa arma, esa espada con la cual derrotó a Goliat, pudieron venir esos recuerdos de la presencia de Dios, de su fidelidad para con David. David estaba pasando por circunstancias difíciles porque Saúl, el rey Saúl, quería matarle. Pero vemos que esta espada hace que David también recuerde una de las proezas que Dios hizo a través de su vida. Y esto también nos pasa a ti y a mí. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, es bueno poder recordar en el pasado las hazañas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Creo que es importante que una espada como esta, un arma como esta pudiese colgarse en nuestro cuarto o en cualquier parte de nuestra casa,
como un recordatorio de que Dios es el que pelea y el que puede derrotar cualquier clase de gigante, cualquier tipo de problema, el tamaño que pudiera tener. Vemos también que David comienza a tener situaciones sumamente difíciles. Siendo el futuro rey de Israel, vemos que David comienza a fingir que estuviera loco cuando llega al rey de Gad, a Aquis. Dice que como las personas lo reconocían y no quería que lo vieran porque Saúl lo estaba persiguiendo, nos dice que cambió su manera de comportarse delante de ellos y fingió estar loco. Incluso nos dice las escrituras que se dejaba correr la saliva por su barba. Me imagino que en esos momentos en el que David tuvo que enfrentar esta situación, pudiese quizá pensar, bueno, yo voy a ser el rey de Israel, se me ungió para ser rey y estoy pasando esto, ¿cuándo se va a cumplir esa promesa? Se supone que yo voy a estar en un reino, en un trono, gobernando, y mira dónde me encuentro. Y hay veces que así pasan cosas en nuestras vidas, que Dios nos da promesa, nos dice que confiemos, nos dice que oremos por situaciones que pudiéramos estar enfrentando, que confiemos que Él va a obrar en medio de esa situación. Sin embargo, lo que estamos viviendo pareciera ser completamente contrario a lo que Dios nos está prometiendo, a lo que Dios nos ha dicho que Él va a contestar también nuestras oraciones. Quizás salvar a un hijo, restaurar nuestro matrimonio, sanarnos, y pareciera hay veces que las cosas se ponen peor. Pues así en la vida de David parecía como que todo iba de mal en peor. En lugar de ir hacia el reino, iba retrocediendo al grado de fingir que estaba loco. Vemos también que un grupo de personas se le unen a David, personas que estaban en amargura de espíritu. Nos dice también que estaban afligidos, los que estaban endeudados. ¿Qué clase de personas, qué clase de equipo se le une a David? Yo creo que ninguno de ellos daba la talla para ser buenos líderes o un buen ejército. Pero es Dios quien hace todas las cosas a su manera. Hay veces que nosotros decimos, pero no hay con qué pelear, no hay nadie, mira la situación cómo está, ¿verdad? Pero cuando eso es lo que nuestros ojos pueden ver de manera física. Pero Dios es fiel en cumplir su propósito en nosotros, y todas las cosas que pasan en nuestra vida obran y sirven también para bien y para glorificar su nombre. Vemos también que tristemente, pues el rey Ahimelech tuvieron que sufrir esta situación cuando Saúl llega a preguntarle sobre David y decirle que ellos pues hicieron un mal contra el rey Saúl, ¿verdad? Que conspiraron contra él. Y tristemente hay una matanza de los sacerdotes. Como hombres tuvieron temor de matar a los sacerdotes, pero vemos en el corazón de Saúl que estaba completamente con un odio, que no tenía ni siquiera temor a levantar la mano contra hombres de Dios. Y hizo que este hombre llamado Doeg matara a todos los sacerdotes. Cuando llega a oídos de David, obviamente David pues se entristece y toma la vida del hijo de este rey Ahimelech, el hijo Ahitó, para que lo guardara, para que lo cuidara. ¿Qué situaciones más tremendas tuvo que enfrentar David al empezar a huir de Saúl cada día, a emprender largos viajes en el desierto, esconderse, sabiendo que él iba a ser un día el rey, sabiendo que se le había ungido por Samuel? Tuvo que pasar este proceso difícil. Yo no sé cuál proceso tú estés pasando, pero quizá te encuentres al igual que David en un desierto en el cual no encuentras la salida, tienes que esconderte en situaciones de demasiado estrés, de mucha angustia. Yo me imagino que David también pudo haber experimentado esa angustia de que su vida corría peligro,
Pero nos dice la palabra de Dios que Dios no entregó a David en manos de Saúl. David iba por un monte y Saúl iba por el otro. Y vemos que al final, en el capítulo 3, hay una situación con los filisteos en el cual Saúl tiene que ir a pelear y a resolver este asunto. Son cosas que ya estaba cerca Saúl de encontrarse con David, y son cosas que Dios permite que pasan para librar nuestras vidas y darle un descanso, un respiro también a su siervo David. Hasta aquí terminamos la lectura del día de hoy y la enseñanza. Recuerda siempre voltear y ver la espada de Goliat con la cual el Señor te dio la victoria en años pasados. Que así como estuvo en ese tiempo, así estará en medio de tu desierto. Yo creo que David creció mucho en ese tiempo de desierto. Y son tiempos difíciles, pero son los mejores tiempos en los cuales podemos ver a Dios obrar en nuestras vidas. Así que te animo a que te levantes, te animo a que recuerdes, que te pongas a meditar en las cosas que Dios ya ha hecho en ti, y que puedas saber que en tu desierto Dios siempre te cuida y no entregará tu mano a ninguno de tus enemigos. Que el Señor te bendiga a ti y a los tuyos rica y abundantemente, como solo Él lo puede y lo quiere hacer. Esto fue Aliento para tu espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas, ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu.